Hola chicos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y iniciamos justamente el día de hoy con un tema que es realmente apasionante, un tema que es realmente interesante, que tiene que ver con el mestizaje y la sociedad colonial. Antes de entrar al objetivo, voy a recordar justamente lo que habíamos visto en la clase anterior con respecto a cómo se desarrolla este encuentro y este contacto entre el elemento nativo americano y el elemento español. Cuáles eran las motivaciones del hombre español y cuáles eran las visiones también que tenía el hombre nativo acá en América. Con el paso del tiempo se van a desarrollar diferentes empresas de conquista que van a lograr, ¿cierto?, establecerse en diferentes lugares de América. Y eso a la vez va a traer una serie de consecuencias. Y en este caso la consecuencia más directa de ello tiene que ver justamente con el mestizaje. Acá en un cuadro podemos analizar y observar diferentes caras. Estas caras pertenecen a diferentes estructuras, ¿cierto? Parámetros o prototipos, ¿cierto? Físicos, ¿cierto? De diferentes personas de la época colonial. Tenemos algunas más blancas, otras más morenas, ¿cierto? Y eso justamente se debe a los matices que se van a desarrollar con el paso del tiempo. Tanto así que van a haber grupos nuevos que van a aparecer que eran desconocidos en América y también eran desconocidos en España. Y justamente eso tiene que ver con el mestizaje. Ahora, algo muy importante es que no nos quedemos con el mestizaje como algo físico. No pensemos que el mestizaje solamente se debe al contacto entre un español y una indígena y producto de eso nace un bebé, ¿cierto? Que un niño o una niña con un color de piel distinto a los dos, ¿ya? Sí es parte del mestizaje, sí, pero el mestizaje es algo mucho más profundo, tiene que ver con la cultura también. Así que no pensemos que el mestizaje se da solamente por los elementos físicos. Comencemos. Objetivo del día de hoy, vamos a caracterizar los elementos contenidos en la conformación del proceso colonial mediante el análisis de fuentes escritas, ¿ya? Este es el objetivo del día de hoy, un objetivo compuesto que tiene que ver justamente con la sociedad colonial. Y el mestizaje, obviamente. El mestizaje es parte de la sociedad colonial. Avancemos. Bueno, lo que habíamos recordado justamente, el periodo histórico, el primer contacto y las primeras expediciones de conquista sirvieron de precedente para asentarse en el continente, las sociedades indígenas, cómo estaban estructuradas, ¿cierta? La sociedad azteca, la sociedad inca, en el caso de los mapuches también, cómo funcionaba su sociedad, ¿cierto? Segmentada, pero tenía bastante efectividad, sobre todo para el español, que fue bastante complicado poder enfrentarse a los indígenas mapuche. Las empresas de conquista, cómo estaban conformados, en este caso recordamos lo que es la hueste, que eran soldados que no eran profesionales, eran soldados que solamente tenían ciertos conocimientos sobre cómo manipular armas y montar caballo, porque a Chile justamente y a América en general, América Latina, no llegaron soldados muy experimentados. La gran mayoría eran personas que no tenían muchos conocimientos de guerra, quizá habían peleado en alguna, pero no eran soldados de élite, por decirlo así. Entonces se conforma lo que es la hueste. Por otra parte, la diversidad, algo súper importante, la diversidad que hay dentro de América. América no es homogénea. Los europeos cuando llegan a América se dan cuenta que hay mucha diversidad cultural, hay muchas diferencias entre los indígenas americanos, entre ellos mismos incluso, y eso para el español va a ser muy complicado porque no es llegar y conquistar a culturas que son distintas. Avancemos. Justamente el título tiene que ver con la sociedad colonial y la pregunta sería ¿en qué momento comenzamos a hablar de la colonia? Porque de un momento hablábamos del descubrimiento, del contacto entre indígenas y españoles, después hablamos de las empresas de conquista y ahora hablamos de colonia. Bueno, ¿en qué momento se da la colonia? Bueno, veamos acá. Acá hay una línea de tiempo bastante interesante que establece, por ejemplo, 1492, la llegada de Cristóbal Colón,
1519, la creación del Consejo de Indias, que es un ente regulador de los procesos de conquista. Esto se crea en Europa. 1532, la conquista del Perú, en este caso el Imperio Inca. 1536, Diego Almagro llega a Chile. El primer contacto español con el actual Chile. En aquella época Chile no es un país, entonces no podemos decir así como, Diego Almagro llegó a Chile. Chile en aquella época no era un país, era simplemente un territorio que estaba compartido y dividido bajo diferentes pueblos indígenas. Pero Diego Almagro fue el primero en llegar a lo que actualmente es Chile. Eh, y ese proceso se le conoce como descubrimiento, porque el hombre europeo se encontraba en proceso de descubrimiento. Y después del descubrimiento viene lo que es la conquista. Y la conquista va acompañada de muchos elementos. Por ejemplo, la creación de instituciones como los virreinatos, el establecimiento de ciudades, el establecimiento de algunos cargos importantes como el capitán, ¿cierto? El maestre, el capitán general, etcétera. Ya. Entonces, estos cargos representan lo que es la conquista. Y después pasamos a la colonia. La colonia de los tres procesos es el proceso, entre comillas, digo, menos violento o menos convulsivo, porque la colonia significa ya un asentamiento español propiamente tal, un asentamiento en un lugar ya de manera un poco más pacífica, insisto, entre comillas, muy entre comillas esto, donde se van a comenzar a desarrollar los elementos de convivencia entre el indígena y el español. Y esta convivencia va a ser muy relativa, porque esta convivencia puede ser violenta o no. Eh, si es violenta, obviamente hay guerra, y si no hay violencia, obviamente hay paz, y cuando hay paz se dan los momentos para que también haya mestizaje. ¿Mm? ¿Por qué tú crees que es importante la edificación de ciudades para la corona española? ¿Era importante para los españoles hacer ciudades? Porque por lo que sabemos, cuando empezaron a conquistar los españoles, empezaron a establecer muchas ciudades. ¿Por qué será importante la ciudad? ¿Qué tiene una ciudad? ¿Por qué simplemente no llegaron y conquistaron y se quedaron ahí? ¿Por qué razón fundar una ciudad? Bueno, veamos. Bueno, esta es una ciudad colonial. La ciudad colonial es la extensión de las ciudades españolas. Los españoles sabían cómo era la ciudad porque ellos la trajeron acá con el modelo, obviamente, que se ejecutaba en España. Y este modelo tiene un sistema muy similar a un tablero de ajedrez, se le conoce como el plano de Amero, y a partir de este modelo, ¿cierto?, se van a estructurar las diferentes ciudades. Por eso es que, por ejemplo, si miran un plano de Valdivia, un plano de Santiago, un plano de Concepción, que son ciudades fundadas en la colonia, son muy parecidas, ¿ya? Al interior, ¿cierto? Acá al centro, justamente acá al centro está la Plaza de Armas, que es el punto de reunión, la iglesia que se encuentra muy cerca, los principales vecinos que se encuentran acá, donde está el gobernador, está el capitán general, etcétera, y más allá están los demás vecinos o asentados. ¿Mm? Lo mismo ocurre acá, y este patrón, ¿cierto?, va a ser prácticamente la realidad durante muchos siglos. Ahora, la ciudad juega un rol fundamental en el proceso de colonización porque, según dice acá, permite ordenar, distribuir y delimitar a los habitantes. O sea, la ciudad es el punto de conexión entre lo que es la conquista y la colonia. Porque obviamente la ciudad te invita, ¿cierto?, a organizarte, porque la ciudad ya está organizada. Y si la ciudad está organizada, obviamente todo lo que está a su interior también va a estar organizado. Y esta ciudad también va a tener el aporte de los grupos indígenas sometidos por los españoles en primera instancia, pero obviamente esa es la gran importancia que tiene la ciudad. Y aquí tenemos otra, ¿cierto? Otro sistema de ciudad. ¿Ustedes creen que es eficiente esta forma de organizar el territorio? ¿O se les ocurre otra? Sería interesante escucharlo en algún momento cuando tengamos alguna tutoría o algo así. Y obviamente dentro de la ciudad se dan las condiciones para este mestizaje. Ahora, el mestizaje, si bien es un encuentro biológico entre un español y una indígena, biológicamente digo porque puede haber una relación entre ambos
que puede tener como efecto, ¿cierto?, el nacimiento de un chico, una chica, que en este caso va a tener un color de piel distinto al de ambos, conductas distintas, y este mestizaje va a ser sumamente importante porque la crianza de ese pequeño o esa pequeña va a estar sometida bajo los patrones europeos y los patrones americanos. Entonces el hombre y la mujer mestiza va a ser un sujeto histórico novedoso, muy novedoso, y que va a marcar algo sumamente importante, porque el mestizaje va a definir un nuevo grupo social también. Más allá del color de piel, sino que también tiene que ver con el comportamiento cultural, la forma de vestirse, la forma de hablar, los gustos, ciertas apreciaciones, etcétera, la forma de vestirse y todo ello. Entonces el nombre, cierto, que se le otorga al mestizo depende del origen de sus procreadores. Eso es muy relativo, ya, porque obviamente obviamente en primera instancia no es bien visto para el español tener un hijo con una indígena, pero no es en todos los casos. De hecho, más adelante va a ser algo que se va a dar mucho. El mestizaje marca un nuevo lugar dentro de la composición social, donde no se les podía categorizar como español o indígena propiamente tal. Lamentablemente el mestizo estaba en este limbo, estaba al medio. El mestizo no podía ser considerado ni español ni indígena. Incluso, en su mayoría de los casos, los mestizos eran rechazados por los españoles y también eran rechazados por los mismos indígenas, algo bastante crudo. Esa es la primera etapa de los mestizos. Y la conformación social de la colonia, tenemos a los españoles nacidos en España. ¿Por qué digo esto? Ya vamos a ver por qué. Porque digo españoles nacidos en España. Los españoles nacidos en España pueden optar a los cargos más importantes políticos, y el español siempre va a estar acompañado de el sacerdote, porque es el representante de la iglesia que tiene que también velar por el cumplimiento de las obligaciones que tiene el conquistador con la iglesia. Y la iglesia tiene que rendirle cuentas a la corona española, y la corona española también tiene que rendirle cuentas al papa. Entonces el poder de la iglesia está sumamente ligado al poder político. Por eso es que están arriba. Después vienen los criollos. ¿Han escuchado esta palabra? Me imagino. Criollo. Un criollo es un español, ¿cierto?, pero que nació en América. O sea, si entre un español y una española hubo un hijo que nació acá en América, ese hijo nacido en América va a ser considerado un criollo, un español nacido en América. El criollo no puede optar a los cargos políticos más importantes, sino que a cargos políticos de baja categoría. Un criollo no va a poder ser un capitán general, un criollo no va a poder ser un gobernador, pero va a tener alguno que otro cargo, ¿cierto? Pero no más allá. Tenemos a los mestizos, ¿cierto?, que es la relación entre español e indígena, mulatos y zambos, que son otras variables de este mestizaje. Después tenemos a los indígenas, que en este caso son los indios naturales, como los mapuches, por ejemplo, que van a ser también sometidos eh, a un trato forzoso. Depende del caso. Recuerden que habían indios amigos o habían indios de servicio que no siempre eran sometidos a tratos forzosos, pero cuando sí había una captura, ¿cierto?, un intento de rebelión por parte de los indígenas, el español obviamente se sentía con la atribución de hacer uso desmedido de su fuerza por sobre la del indígena. Incluso hubo esclavitud. Fíjense que acá tengo a los negros abajo, ¿cierto? Negros, estoy hablando de traídos de África principalmente, pero acá en Chile no llegaron tanto, no fue tan importante este grupo, sino que la esclavitud en Chile, en vez de haber sido por los negros, ¿cierto?, la esclavitud en Chile fue por los indios. Los indios cumplieron esta función de ser esclavizados. Así que también hay que tener mucho ojo ahí. Algunas ideas para cerrar, ¿cierto? Los elementos presentes dentro de la conformación colonial están presentes durante todo el proceso, eso es muy importante. Las construcciones de ciudades, el mestizaje y la forma de vida en la ciudad son el fruto del continuo encuentro y desencuentro entre indígenas españoles. Y finalmente las construcciones de ciudades, el mestizaje y la forma de vida en la ciudad son el fruto continuo del encuentro y desencuentro entre indígenas y españoles.
Así que chicos, llegamos hasta acá. Espero que les haya servido este paper. Así que a la actividad ahora, cualquier duda o consulta me la hacen llegar.